Hay un rancho en el fondo de una barranca de Chihuahua que lleva años esperando a alguien que lo compre. 4 hectáreas con casa de adobe, corrales de piedra construidos hace más de un siglo, árboles de mango y naranja creciendo silvestres en la orilla del río y una vista a las paredes de la barranca que ningún arquitecto del mundo podría diseñar. Precio total, 380,000 pesos. No es un error tipográfico. No es una propiedad con problemas legales ni un terreno en medio de ningún lugar imposible de alcanzar. Es tierra real, con escrituras limpias, en un municipio que en el siglo XIX tenía electricidad antes que la Ciudad de México. Y nadie lo compra. ¿Por qué? Porque casi nadie sabe que existe. Porque el México profundo, ese México enorme que se extiende más allá de las autopistas y los centros comerciales, sigue siendo un secreto que la mayoría de la gente nunca se toma el tiempo de descubrir. Mientras tanto, en cualquier ciudad grande del país, una familia promedio destina entre 12,000 y 20,000 pesos al mes en renta de un departamento que no le pertenece, en un edificio que no escogió, en una colonia que tolera porque no le queda de otra. 12 meses al año, año tras año, acumulando un gasto que no construye nada, que no genera nada, que se evapora como el agua en el asfalto caliente de agosto. En 10 años esa familia habrá entregado entre 1,5 millones y 2 millones de pesos por vivir en un espacio que nunca fue suyo y que nunca lo será. Ese mismo dinero, invertido de otra manera, en otro lugar, con la información correcta, puede comprar tierra real. No metros cuadrados compartidos con 50 vecinos en un edificio de concreto. Tierra. Hectáreas. Espacio donde construir, sembrar, criar animales, respirar diferente, vivir de otra manera. Hoy vamos a recorrer 10 lugares de México donde eso todavía es posible. 10 municipios distribuidos por toda la República, del norte al sur, del Pacífico al Golfo, donde los precios de los ranchos siguen siendo tan bajos que la primera reacción de cualquier persona con mentalidad urbana es pensar que algo está mal. Que tiene que haber un truco. Que nadie vende tierra productiva por menos de lo que cuesta un teléfono de gama alta. Pero no hay truco. Hay tierra. Hay escrituras. Hay oportunidades reales esperando a quien tenga los ojos abiertos para verlas. Y si te quedas hasta el final, el número 1 va a cambiar la manera en que piensas sobre el dinero, sobre la propiedad y sobre lo que realmente significa tener algo propio en este país. Vamos a comenzar. Número 10. Actopan, Veracruz. Cuando la gente piensa en Veracruz, piensa en el puerto, en el carnaval, en la música de marimba y en el calor pegajoso de la costa. Muy pocos piensan en el Veracruz interior, en esa franja de tierra que sube desde el trópico costero hacia las estribaciones de la Sierra Madre Oriental y que tiene un carácter completamente distinto al del estado que aparece en las postales turísticas. Actopan está en esa franja. Un municipio del centro norte veracruzano donde el paisaje es de lomeríos suaves, potreros verdes y ríos que bajan de la sierra cargados de agua limpia durante casi todo el año. La tierra aquí es extraordinariamente fértil. El suelo oscuro y profundo de la región responde bien a la ganadería bovina, al cultivo de caña de azúcar, al maíz y a una variedad de frutales tropicales que en zonas más secas del país simplemente no prosperan. Los rancheros de Actopan llevan generaciones sabiendo esto. Sus potreros tienen un verde permanente que no necesita riego artificial porque la lluvia hace el trabajo sola durante gran parte del año. Los precios de los ranchos en esta zona sorprenden precisamente porque la calidad de la tierra no se refleja en el valor del mercado de la manera que uno esperaría. Terrenos ganaderos de 10 hectáreas con pasto establecido, cercas en buen estado y acceso por camino rural transitable se encuentran en rangos de 150,000 a 200,000 pesos por hectárea. Propiedades completas con casa, corrales y varios años de infraestructura construida aparecen por debajo de los 2 millones de pesos. En estados como Jalisco o Michoacán, tierra de esa calidad costaría el triple sin pensarlo 2 veces. La razón del precio moderado es una combinación de factores que se repite en varias zonas de esta lista. Veracruz no tiene la presión inmobiliaria de los estados del Bajío ni el boom turístico de los estados costeros del Pacífico. La demanda de tierra rural en el interior del estado viene principalmente de ganaderos locales y de familias que heredan o venden propiedades entre conocidos, sin la intervención de desarrolladores ni fondos de inversión que inflen los precios artificialmente. Actopan tiene cabecera municipal con todos los servicios básicos, mercado, escuelas, centro de salud, y está conectado por carretera pavimentada con Jalapa, la capital del estado, a menos de 1 hora.
Esa cercanía con una ciudad universitaria y cultural con servicios completos es un factor que muy pocos compradores potenciales están considerando todavía. Y esa indiferencia del mercado es exactamente lo que mantiene los precios donde están. Por ahora. Número 9. Molango, Hidalgo. Hay lugares en México que parecen diseñados para aparecer en una película y que sin embargo casi nadie conoce fuera de su región. Molango es uno de ellos. Ubicado en la Sierra Huasteca hidalguense, en una zona donde la selva de montaña se mezcla con bosques de niebla y cascadas que caen entre paredes de roca calcárea, este municipio tiene una belleza natural que compite sin complejos con cualquier destino de montaña del país. Y tiene algo que esos destinos famosos ya no tienen. Precios de tierra que todavía pertenecen a otra época. Molango está a aproximadamente 3 horas de la Ciudad de México por carretera, lo que lo convierte en uno de los destinos de naturaleza más accesibles del centro del país para quien vive en la capital o en el corredor industrial del Estado de México. Sin embargo, esa accesibilidad relativa no se ha traducido todavía en una presión especulativa sobre el precio de la tierra. Los ranchos de la zona siguen cotizándose a valores que reflejan la economía local de la Huasteca, no los deseos de los compradores urbanos que apenas están empezando a descubrir la región. En Molango y sus comunidades aledañas se pueden encontrar terrenos de monte con acceso a agua de manantial desde 60,000 pesos por hectárea. Propiedades con casa de campo básica, milpa establecida y frutales de la región como naranja, mandarina y café en producción aparecen en el mercado entre 400,000 y 900,000 pesos dependiendo de la extensión y el estado de la construcción. Para una zona a 3 horas de la ciudad más grande del continente americano, esos precios son una anomalía que no va a durar indefinidamente. La Sierra Huasteca hidalguense tiene un atractivo natural que cada año descubren más visitantes. Las cascadas de la región, los ríos de agua cristalina que bajan entre cañones de vegetación exuberante y el clima templado húmedo que mantiene todo verde durante la mayor parte del año son factores que inevitablemente van a presionar los precios al alza conforme la región gane visibilidad. Quien compre hoy en Molango está comprando antes de que eso suceda. Y esa ventana, como todas las ventanas en bienes raíces, no va a estar abierta para siempre. El municipio tiene cabecera con plaza central, mercado, escuelas y servicios básicos. La vida cotidiana es tranquila, organizada alrededor del campo y del comercio local, con una comunidad que conoce su sierra como nadie y que recibe al forastero con la hospitalidad característica de las comunidades huastecas. Es el tipo de lugar donde uno llega a ver un terreno y termina quedándose a comer con la familia del vendedor. Número 8. Jopelchen, Campeche. Campeche es el estado menos poblado del sureste mexicano y uno de los menos conocidos del país en términos de oportunidades inmobiliarias rurales. Con apenas 1 millón de habitantes distribuidos en casi 58,000 kilómetros cuadrados de territorio, tiene una densidad poblacional que lo convierte en uno de los lugares más despejados de México. Y esa soledad demográfica tiene una consecuencia directa sobre el precio de la tierra. En Jopelchen, municipio que ocupa la parte central del estado y que incluye extensas zonas de selva mediana, milpas mayas tradicionales y comunidades menonitas que llevan décadas produciendo queso, miel y hortalizas de alta calidad, los precios de los ranchos siguen en niveles que el resto del país ya olvidó. Las comunidades menonitas de Jopelchen merecen una mención especial porque son uno de los factores que hacen única a esta zona dentro del mapa rural mexicano. Estos grupos, llegados originalmente desde Chihuahua hace varias décadas, transformaron tierras que nadie quería en campos productivos de alta eficiencia. Su presencia dinamizó la economía local de una manera que todavía se nota en la calidad de los insumos disponibles, en la infraestructura de caminos rurales y en la cultura de trabajo que permea a las comunidades vecinas. Comprar tierra cerca de una comunidad menonita establecida tiene ventajas prácticas que van más allá del paisaje. En Jopelchen se pueden encontrar ranchos de 20 a 50 hectáreas con precios que parten desde los 80,000 pesos por hectárea para tierra con monte bajo y acceso por brecha. Propiedades con desmonte avanzado, pozo de agua, instalaciones básicas para ganadería y casa de campo sencilla aparecen en el mercado entre el 1,000,000 y el 1,800,000 pesos. Para lo que ofrece la zona en términos de extensión, potencial productivo y tranquilidad absoluta, esos precios son difíciles de encontrar en cualquier otro estado del sureste. Hay un dato que muchos compradores potenciales ignoran sobre Campeche. El estado tiene el índice de seguridad más alto del sureste mexicano de manera consistente desde hace varios años. Esa tranquilidad no es casualidad.
Es el resultado de una densidad poblacional baja, de una economía basada en actividades primarias estables y de una cultura comunitaria que todavía funciona con reglas que las ciudades grandes perdieron hace décadas. La cabecera municipal de Jopelchen tiene servicios básicos completos y está conectada por carretera federal con la ciudad de Campeche a poco más de una hora. Desde la capital hay vuelos directos a la Ciudad de México. No estás en el fin del mundo. Estás en uno de los rincones más tranquilos y más baratos de un país que todavía tiene rincones así. Número 7. Jerez, Zacatecas. Zacatecas es uno de esos estados que aparece constantemente en las listas de los lugares más baratos de México para vivir y que sin embargo sigue siendo ignorado por la mayoría de los compradores que buscan tierra rural. Jerez de García Salinas, para usar su nombre completo, es uno de los municipios más interesantes del estado y uno de los más injustamente desconocidos fuera de la región. Ubicado a menos de una hora de la capital zacatecana por carretera pavimentada en buen estado, Jerez combina una arquitectura colonial que sorprende a quien la visita por primera vez con un entorno rural de llanuras y sierra que produce tierra barata y aire limpio en cantidades industriales. El centro histórico de Jerez tiene una belleza discreta que no necesita anunciarse. Portales de cantera, Teatro Hinojosa que es uno de los más antiguos del norte del país, calles empedradas que guardan 5 siglos de historia y una vida cultural activa que incluye la Feria Nacional de Jerez, uno de los festivales regionales más importantes de Zacatecas. Todo eso existe a menos de una hora de ranchos que se venden a precios que en el Estado de México o en Jalisco serían literalmente imposibles. En la zona rural de Jerez y sus comunidades aledañas, particularmente hacia la sierra del municipio, se pueden encontrar terrenos de 5 a 15 hectáreas con vegetación de encino y pastizal desde 80,000 pesos por hectárea. Ranchos ya establecidos con casa habitable, corral funcional, pozo de agua y algo de infraestructura ganadera básica aparecen en portales inmobiliarios entre 500,000 y 1,200,000 pesos. Para una propiedad a una hora de una ciudad capital con aeropuerto y universidad pública, esos precios pertenecen a una categoría que en el centro del país simplemente no existe. El clima de Jerez es semiárido con 4 estaciones bien marcadas. Inviernos fríos con heladas ocasionales que no llegan a extremos, veranos con lluvias que reverdecen la sierra y tiñen de amarillo los campos de girasol que algunos productores locales cultivan, primaveras secas y luminosas y otoños con una luz que los fotógrafos que descubren la región no olvidan. Es el tipo de clima que en otras partes del mundo se comercializa como argumento turístico. Aquí todavía viene incluido en el precio de la tierra. Número 6. Tlahualilo, Durango. Hay lugares en México donde la historia económica dejó una infraestructura que vale mucho más de lo que el mercado actual reconoce. Tlahualilo es uno de esos lugares. Ubicado en el extremo noreste de Durango, en la región conocida como la comarca lagunera donde los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua se encuentran en torno a la cuenca del río Nazas, este municipio fue en el siglo XX uno de los centros de producción algodonera más importantes de México. Las haciendas algodoneras de la región producían fibra que se exportaba a mercados de Europa y Estados Unidos, generando una riqueza que dejó huellas en la infraestructura rural que todavía hoy son visibles. Canales de riego bien trazados, nivelaciones de terreno que costaron fortunas en su momento, caminos rurales pavimentados o en buen estado de terracería, pozos profundos con equipos de bombeo, bodegas de maquinaria construidas para durar décadas. Todo ese legado infraestructural está ahí, disponible para quien compre tierra en la zona, sin que el precio del suelo lo refleje de manera proporcional. Porque Tlahualilo hoy es un municipio tranquilo, poco conocido fuera de la región, sin el glamour turístico de otros destinos duranguenses y sin la presión especulativa que tienen las zonas agrícolas del Bajío o del noroeste costero. Los ranchos en Tlahualilo combinan esa herencia con precios que reflejan la despoblación progresiva de la zona. Terrenos agrícolas con derechos de agua del río Nazas o de pozos concesionados se consiguen desde 50,000 pesos por hectárea. Propiedades con casa, instalaciones para ganadería, bodega y extensiones de 20 a 50 hectáreas aparecen en el mercado entre 1,5 millones y 3 millones de pesos. Son números que en el Bajío o en Sonora costera resultarían incomprensibles para la misma superficie e infraestructura. Lo que hace especialmente interesante a Tlahualilo dentro de esta lista es la cercanía con Torreón, Coahuila, que queda a menos de una hora por carretera. Torreón es una ciudad metropolitana con más de 1 millón de habitantes en su zona conurbada, con hospitales de tercer nivel, universidades, aeropuerto con vuelos a las principales ciudades del país, industria diversificada y una economía que no depende de un solo sector.
Tener un rancho productivo a menos de una hora de esa ciudad, pagando precios de zona despoblada, es una combinación que en el mapa inmobiliario del norte de México tiene muy pocos equivalentes reales. Número 5. Tehuantepec, Oaxaca. Oaxaca tiene fama mundial por su gastronomía, por sus artesanías y por la ciudad capital con sus templos de cantera verde. Pero el Oaxaca que aparece en las revistas de viaje es una fracción pequeña de un estado enorme y diverso. El Istmo de Tehuantepec, esa franja de tierra en el extremo sur del estado donde México se estrecha hasta su punto más angosto entre el Pacífico y el Golfo, es uno de los territorios más ignorados por el mercado inmobiliario especulativo y uno de los más ricos en términos de potencial productivo real. Santo Domingo Tehuantepec, para usar su nombre completo, es la ciudad más importante de la región del Istmo. Un centro urbano con mercado regional activo de fama nacional, donde las mujeres tehuanas con sus trajes tradicionales siguen siendo protagonistas de una vida comercial que no ha perdido su carácter original a pesar de los años. Hospitales con especialidades, escuelas hasta nivel universitario, bancos, hoteles y una vida cultural que incluye las velas ismeñas, fiestas que combinan música, gastronomía y tradición de una manera que no se replica en ningún otro lugar de México. Los ranchos en los alrededores de Tehuantepec y en los municipios vecinos del Istmo tienen precios que reflejan esa invisibilidad frente al mercado nacional. Terrenos planos con riego del río Tehuantepec, aptos para cultivos de alto valor como el mango, la sandía, el melón y el sorgo, se consiguen desde 100,000 pesos por hectárea. Propiedades con casa, infraestructura de riego básica y frutales en producción aparecen entre 700,000 y 1,5 millones de pesos. En el Bajío o en Sinaloa, tierra de riego con esas características costaría 3 o 4 veces más sin negociación posible. El clima del Istmo es cálido todo el año, con vientos del norte que en temporada pueden ser intensos pero que también son el recurso natural que convirtió a la región en uno de los corredores de energía eólica más importantes del país. Ese desarrollo eólico ha generado infraestructura de carreteras y servicios que beneficia indirectamente a toda la región. Y la ubicación del Istmo, con acceso tanto al Pacífico como al Golfo a distancias razonables, abre posibilidades productivas y comerciales que pocas zonas del país pueden ofrecer simultáneamente. Número 4. Mier, Tamaulipas. Hay nombres en el mapa de México que cargaron durante años una historia difícil y que hoy, en silencio, están recuperando una normalidad que muchos daban por perdida. Mier es uno de esos nombres. Un municipio ubicado a orillas del río Bravo, en el noreste de Tamaulipas, frente a la ciudad tejana de Roma, con una historia que se remonta a 1753 cuando fue fundado como uno de los primeros asentamientos españoles de la región. Una historia tan larga y tan rica que incluye batallas de la guerra entre México y Estados Unidos, inundaciones que reescribieron su geografía y una resiliencia comunitaria que sobrevivió todo lo que el siglo XX le puso enfrente. Lo que hace a Mier interesante en esta lista no es solo el precio de la tierra, aunque los precios son extraordinariamente bajos incluso para Tamaulipas. Lo que hace interesante a Mier es la combinación de tierra plana y fértil en la ribera del río Bravo, con agua disponible, con una ubicación fronteriza que tiene implicaciones logísticas y comerciales que muy poca gente está considerando todavía y con precios que reflejan años de percepción negativa sobre la región más que la realidad actual del terreno. En Mier y sus ejidos ribereños se pueden encontrar terrenos ganaderos y agrícolas desde 35,000 pesos por hectárea. Propiedades con casa básica, corrales, acceso a agua del río o de pozo y extensiones de 10 a 30 hectáreas aparecen en el mercado entre 400,000 y 900,000 pesos. Tierra plana, fértil, con agua disponible, a metros del río Bravo y a menos de 2 horas de Monterrey por carretera. Esa descripción en cualquier otro contexto geográfico de México costaría entre 3 y 5 veces más. La cercanía con Monterrey es un factor que merece subrayarse. La capital regiomontana queda a aproximadamente hora y media por la carretera federal que conecta el noreste tamaulipeco con el área metropolitana de Nuevo León. Eso significa acceso a uno de los mercados laborales, médicos y educativos más grandes del norte del país sin necesidad de abandonar el rancho más que cuando uno decide hacerlo. Es la distancia justa entre la vida del campo y la ciudad grande, ni tan cerca que la ciudad invada, ni tan lejos que el aislamiento asfixie. Número 3. Acaponeta, Nayarit. Nayarit se convirtió en los últimos 20 años en sinónimo de lujo costero. Sayulita, Punta de Mita, Bucerías, San Pancho.
Nombres que hace 2 décadas nadie fuera de la región conocía y que hoy aparecen en publicaciones internacionales de viaje como destinos aspiracionales donde el metro cuadrado se cotiza en dólares y donde comprar una propiedad modesta requiere el presupuesto de una vida entera de ahorro. Ese Nayarit existe y es real. Pero no es todo Nayarit. El norte del estado mira hacia Sinaloa más que hacia el Pacífico turístico. Sus valles agrícolas, sus ríos permanentes y su economía basada en el campo han mantenido los precios de la tierra en niveles que contrastan de manera radical con el sur del mismo estado. Acaponeta está en ese norte olvidado. Un municipio con cabecera urbana de tamaño respetable, mercado regional activo, clínica del IMSS, escuelas y una vida cotidiana que funciona a su propio ritmo sin depender del turismo ni de la especulación inmobiliaria costera. Los ranchos en la zona de Acaponeta y en los municipios vecinos como Tecuala y Rosamorada tienen precios que producen incredulidad en quien los compara con los valores del sur del mismo estado. Terrenos agrícolas de riego con acceso a canales de la presa Adolfo López Mateo se consiguen desde 120,000 pesos por hectárea. Tierra de temporal con pasto cultivado para ganadería, cercas y acceso por carretera desde 60,000. Ranchos establecidos con casa, bodega, pozo y varios años de operación ganadera o agrícola aparecen entre 800,000 y 2 millones de pesos dependiendo de la extensión y el estado de la infraestructura. Hay un contraste que resume perfectamente lo que representa Acaponeta dentro del mapa inmobiliario de Nayarit. En Punta de Mita, a menos de 4 horas por carretera hacia el sur, un terreno de 1,000 metros cuadrados puede costar más de 3 millones de pesos. En Acaponeta, con ese mismo dinero puedes comprar 25 hectáreas de tierra agrícola con riego, casa y bodega incluidas. Mismo estado. Mismo sol. Misma bandera. Precio 20 veces menor. Eso no es exageración. Son los números reales de un mercado que todavía no encontró su equilibrio y donde quien llegue primero va a llevarse la mejor parte. La cercanía relativa con Mazatlán al norte y con Tepic al sur conecta a la zona con 2 centros urbanos con aeropuerto y servicios completos. Y el río San Pedro, que cruza el municipio antes de desembocar en el Pacífico, crea zonas de ribera con una fertilidad natural que los agricultores locales conocen y aprovechan desde generaciones. Número 2. Zaguaripa, Sonora. Sonora es el segundo estado más grande de México. Un territorio inmenso que va desde el desierto de Altar en el noroeste hasta las barrancas de la sierra en el sureste, pasando por valles agrícolas de clase mundial, costas privilegiadas sobre el mar de Cortés y ciudades fronterizas con economías propias. La mayoría de los sonorenses viven en el corredor urbano que conecta Nogales con Hermosillo y Guaymas. El resto del estado, la parte enorme, la parte serrana y barrancosa del sureste, es territorio de rancheros, de historias largas y de silencios que las ciudades del norte ya no guardan. Zaguaripa está en esa parte. Ubicado en la Sierra Madre Occidental sonorense, Zaguaripa es un municipio donde la ganadería extensiva ha sido el motor económico desde la época colonial. Los ranchos aquí no son proyectos recientes ni inversiones especulativas. Son propiedades que llevan generaciones en las mismas familias, construidas poste a poste, piedra a piedra, con trabajo acumulado que se mide en décadas de madrugadas y temporadas de lluvia. Y cuando esas familias deciden vender, ya sea por migración hacia la ciudad, por sucesión complicada o porque los hijos eligieron otro camino, los precios reflejan la economía local de la sierra, no la fantasía inmobiliaria de Hermosillo ni de la costa sonorense. En Zaguaripa y sus comunidades aledañas se pueden encontrar ranchos ganaderos de 20 a 100 hectáreas con precios que van desde 35,000 hasta 80,000 pesos por hectárea dependiendo del agua disponible, el estado de los corrales y la accesibilidad del camino. Propiedades completas con casa de adobe o mampostería, aguajes funcionales, corrales de piedra construidos para durar siglos y extensiones generosas aparecen en el mercado por debajo de los 3 millones de pesos. Para Sonora, estado donde los ranchos ganaderos de la zona costera o del norte se cotizan en cifras muy superiores, esos precios son una anomalía que el mercado tardará en corregir. El cielo nocturno de Zaguaripa, lejos de cualquier contaminación lumínica urbana, es de esos que hacen entender por qué las culturas antiguas organizaban su vida entera alrededor de las estrellas. No es metáfora. Es literalmente uno de los cielos nocturnos más limpios del país. Y los amaneceres en la sierra sonorense, con la niebla baja entre los cañones y el olor a tierra mojada después de la lluvia de verano, son el tipo de experiencia que quien la vive una vez no olvida y que ningún precio puede replicar en ninguna ciudad del mundo. Y ahora llegamos al número 1.
Al lugar que resume todo lo que recorrimos hoy y que añade algo que ningún otro destino de esta lista puede ofrecer de la misma manera. Historia. Precio. Paisaje. Y una historia tan extraordinaria que cuando se conoce por primera vez parece inventada. Número 1. Batopilas, Chihuahua. Hay que empezar con un dato histórico porque sin él es imposible entender lo que representa este lugar. En el siglo XIX, Batopilas fue una de las minas de plata más productivas del mundo. Las vetas de la barranca producían tanta riqueza que el municipio tenía electricidad antes que la Ciudad de México. Había hoteles de lujo, un sistema de agua entubada, comercios que importaban productos de Europa y una actividad económica que atraía inversión internacional en una época en que la mayoría del país vivía en condiciones de subsistencia. Todo eso ocurrió en el fondo de una barranca de la Sierra Tarahumara, a casi 1500 metros por debajo del nivel de la meseta chihuahuense, accesible hoy por una carretera de terracería que baja en serpentina durante horas desde las alturas de la sierra. Y hoy, en ese mismo lugar donde hubo tanta riqueza, hay ranchos de 4 y 5 hectáreas con casa de adobe centenaria, corrales de piedra construidos hace más de un siglo y vistas a las paredes de la barranca que no tienen precio en ningún catálogo del mundo, vendiéndose por 300,000 y 400,000 pesos. Tierra que fue testigo de uno de los ciclos de riqueza más intensos de la historia del norte de México, disponible hoy al precio de un auto seminuevo de agencia. La razón es la misma que explica todos los precios bajos de esta lista, amplificada al extremo. Batopilas está lejos. El acceso es complicado. La vida cotidiana requiere adaptación y una autosuficiencia que las ciudades nos fueron quitando sin que nos diéramos cuenta. No es un lugar para quien necesita un hospital a 20 minutos ni internet de alta velocidad para trabajar desde casa. Es un lugar para quien entiende que ciertas cosas tienen un costo que no se mide en dinero, y que cambiar la comodidad urbana por un pedazo de historia viva en el fondo de la barranca más hermosa de México es una transacción que tiene su propia lógica y su propio sentido. En el fondo de esa barranca el tiempo funciona diferente. El calor es intenso pero seco, el río Batopilas corre limpio y frío entre las piedras, los árboles de mango y naranja crecen silvestres en las orillas del camino y las paredes de la barranca, de colores que van del ocre al rojo encendido según la hora del día, crean un escenario que ningún arquitecto ni diseñador podría replicar con ningún presupuesto del mundo. Hemos recorrido hoy 10 lugares de México donde la tierra todavía tiene precios que el cerebro urbano procesa como imposibles. Desde los lomeríos veracruzanos de Actopan hasta el fondo de la barranca chihuahuense, pasando por la Sierra Huasteca de Hidalgo, los valles campechanos, la arquitectura colonial de Jerez, la herencia algodonera de Tlahualilo, el istmo oaxaqueño, la frontera tamaulipeca del río Bravo, el norte nayarita y la Sierra sonorense. 10 municipios distribuidos por toda la República donde el sueño de tener tierra propia sigue siendo alcanzable sin destruir las finanzas de toda una vida. La clave, como siempre en bienes raíces rurales, es hacer la tarea antes de soltar un peso. Verificar escrituras, consultar notario local, visitar personalmente el terreno, caminar los linderos, hablar con los vecinos, que generalmente saben más sobre la historia de una propiedad que cualquier corredor inmobiliario. Entender el régimen de tenencia de la tierra, si es propiedad privada, ejidal o comunal, porque cada régimen tiene reglas distintas para la compraventa. El precio bajo no es el riesgo. El riesgo es comprar sin información. Con información, esos precios bajos son exactamente lo que parecen, oportunidades reales en un país que todavía tiene tierra de sobra para quien sabe buscarla. México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados. La inmensa mayoría de ese territorio no está en ninguna lista de tendencias inmobiliarias ni en el radar de ningún fondo de inversión institucional. Está en lugares como los que recorrimos hoy, esperando a alguien que llegue con los ojos abiertos, con la paciencia para investigar y con el valor de apostar por algo diferente a los 50 metros cuadrados de concreto en un edificio de la ciudad. Los precios que viste hoy no van a durar para siempre. Eso no es presión de venta. Es simplemente cómo funcionan los mercados y cómo funciona el tiempo. Lo que hoy cuesta 35,000 pesos la hectárea en Mierro, 60,000 en Acaponeta, dentro de 10 o 15 años puede estar en una cifra completamente distinta. Nadie tiene una bola de cristal. Pero quien compró en la Sierra Jalisciense hace 20 años, cuando nadie hablaba de esa región, hoy tiene propiedades que valen 4 veces lo que pagó. La tierra no desaparece. No se deprecia por moda ni por cambio tecnológico. Es el activo más antiguo y más concreto que existe.
Y en estos rincones de México que casi nadie conoce, todavía hay tierra esperando a quien llegue primero.